Ser Podcast. La Ventana, con Marta del Vado. Abrimos la última hora de programa. Edgarita y Pilar de Francisco ya están aquí calentando motores. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y esa sonrisota? Pues porque estamos aquí y esto es felicidad. Estamos aquí, nos viene una cosa, empieza por abajo y nos sale por la boca la sonrisa. Ya se irradia, sí. Se irradia. Qué mala suerte que la gente no vea el acting, porque claro. estoy haciendo que sale desde... Las bombillas las está iluminando la sonrisa de Edgar, para que los oyentes se hagan una idea. Lo que vamos a iluminar primero es nosotros con Adriana Morelos y El Faro. Adriana, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues Además muy bien, de muy ¿y tú? contentos, muy iluminados, muy sonrientes, muy todo. Así somos, los Es un martes. gusto venir Solo así. los martes. Son los martes toca locos, lágrimas. Adriana. Pues nada, nosotros estamos igual de sonrientes, pero esta madrugada es verdad que lo decía ahora Manu hace un momento, la pregunta es un poco así, que parece así de primeras, que no da lugar a la sonrisa, ¿vale? Pero todo puede pasar. pero dará, Miedo me pasará. da. Miedo me da este premio, a Vale, ver. preguntamos a los oyentes, ¿cuándo bajaste la guardia? ¿Cuándo bajaste la guardia? Claro, Uy, entonces qué aquí difícil. pues es una cosa muy amplia porque puede ser pues bajo la guardia, no miro el calendario, se me olvidan todos los cumpleaños de mis amigos, que Claro. es una cosa muy típica, o ya podemos ir un pasito más allá con una bajada de guardia que haya implicado algo un poquito más grave. claro, que te hayas contagiado de COVID. Por ejemplo, porque Ah, bajar la sí, guardia es claro. una expresión que utilizamos muchísimo durante la pandemia. No hay que bajar la guardia, no bajes la guardia, la mascarilla. Y es una expresión que creo que mejor que yo puede explicar Edgarita de dónde viene. Bueno, es un símil pugilístico de boxeo que hay muchísimos que se utilizan y a veces no lo sabemos. Y yo bajé la guardia literalmente y tengo un poquito torcido el tabique porque yo ¿Sí? practico boxeo desde hace muchos años y he bajado la guardia deportivamente y luego metafóricamente 1000 veces en la vida porque soy un despistado y eso no es culpa del boxeo, ¿vale? Eso es que soy así. No es que se te haya pegado lo de la expresión, ¿no? No. O sea, me lo tomo al pie de la letra pero sin querer. Y cuando se lo has dicho a nuestro Manu Zoco, nuestro... No, Manu ha venido así con la cabeza así medio de lado y me ha dicho, es que la pregunta de hoy. ¿Sabes Y por digo, qué es bueno, eso? Porque como Manu Zoco en su Nunca vida ha bajado la guardia. O sea, una persona Es que más, siempre es que está es en un todo. invitado para que tengas Exacto. esta noche en El Sí, Faro. igual te llamo Ahí luego, lo hermano. dejo. Y además seguro que nos bajaría la guardia y me atendería el teléfono también, aunque lo llamase a la 1:30. Absolutamente, pero Bueno, vamos, ahí no sí que tengas la ningún- baja, ¿eh? No tengas ninguna duda. ¿A que Saltaría no? como un resorte. Pero y... ves, Sí, esto sí. también es lo que queremos generar, porque al final en el Faro pasa eso, que hay personas de todo tipo, entonces hay una pregunta que claramente te posiciona hacia una persona, pues efectivamente Manu Zoco nunca baja la guardia, todos tendremos en nuestra mente ahora mismo alguna persona de las que siempre la baja, ¿vale? Aunque no la digáis. Ya me están mirando las tres. La gente no lo ve, pero me están mirando. Que lo has contado, que tienes la marca en la nariz. Claro, claro. Te escuchamos esta noche, Venga, Adriana. Un beso. gracias. Que vaya bien. Serendipias en la ventana del verano con Ignacio Crespo. Pero y ahora es en la escuela Ignacio Crespo, ¿no? Sí. ¿No quedamos que no sabíamos si iba a venir o no iba a venir? Que no viene. Yo quería que no. Pero bueno, claro, yo no, aquí no tengo ni voz ni voto, pues al final pues Y más parece que a ver. después de la que nos lió la semana pasada. También es verdad. Ignacio Bueno. Crespo, buenas tardes. Buenas tardes, pero prometo no hacer lo mismo esta vez. Esto ya es parte de experimento, esta manipulación psicológica de que creamos que no va a hacer. Seguro. Claro, puede ser. Lo que yo quiero es que tengáis siempre el miedo. En algún momento volverá. Como te Pero- dijimos que estábamos en contra de los experimentos con animales, dijiste, pues lo hago con Claro. vosotros. Con otro tipo de animales, ¿no? Encima hoy todavía da mucho más miedo porque no sé exactamente bien dónde estás. Ujú. En Radio Valencia, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces ahora nos habla desde Como si una fuera deidad. Dios. El metaverso. Totalmente. No podéis verme. La magia de la radio, es que es lo que tiene. No, pero hoy prometo además hablar de un tema que yo creo que es serio, porque se habla muchas veces de que si el consenso de la ciencia, que si son científicos juntos en una sala poniéndose de acuerdo. No. El consenso de la ciencia es mucho más difícil de obtener y cuando te dicen los científicos opinan esto o han encontrado esta evidencia es porque se han peleado entre ellos. Ha habido verdaderas guerras al respecto. Y creo que podría ser interesante hablar un poco de eso, ¿no? De cómo se confirman las cosas. Porque al final los científicos lo que están es deseosos de llevarse la contraria. Piensa que se establece algo
algo, se acepta algo, que algo funciona de determinada manera, el que consiga demostrar que no, que todos se equivocan menos él, ese va a tener fama y trabajo durante el resto de su vida, os lo aseguro. Ya, Así pero se es un hacen buen críticas sistema. entre ellos, pero Pero muy duras, ¿eh? ¿Sí? Muy duras, sí. Ha habido veces, para que os hagáis una idea, que ha llegado a llamarse guerra el asunto. Guerra. Sí. Guerra. Sí. Un ejemplo, si queréis, podemos A ver, hablar de ello, es sí, el de la claro. guerra de los huesos. no os dais cuenta, pero ya nos la está metiendo aquí para hablarnos otra vez de dinosaurios. Está frito, Siempre. por los dinosaurios. A ver, no sé si una guerra, no me espero tanto, así una guerra entre científicos, pero me pega todavía menos entre científicos que se dedican a buscar huesos de dinosaurios, entre, no sé, paleontólogos, por ejemplo. Claro, no sé, nos suena un poco como... y que me perdonen los paleontólogos, ¿no? Pero tenemos todavía este cliché de que son niños que no han crecido y que les gustaban los dinosaurios y ahora se dedican a ellos. Entonces, ¿qué guerra van a montar? Pues mucha, pero tenemos que entender Para no también- querer darles... Para no que- Pero si a mí no me está mal. encanta. Ah, vale, Sí, vale. Sí, tú Mira, eres uno de ellos, dilo. Yo de pequeño, cuando agoté las enciclopedias de dinosaurios que me habían comprado mis padres, les pedí un diccionario de latín y otro de griego para traducir los nombres. O sea, Madre mía. ese fue mi nivel. Esto es Lo absolutamente peor es que es cierto. verdad. Claro que es verdad. Y dice de niño, pero se refiere a ayer. Por supuesto. No, esto ya tiene su tiempo. En cualquier caso, la historia de la ciencia es muy distinta a como solemos pensar, porque ahora podemos pensar en el ego que tiene pues un cardiólogo o un neurocirujano o un físico teórico, pero históricamente, al final, quien tenía ego es quien coleccionaba cosas. La ciencia la hacían los que tenían recursos, dinero para poder dedicar su vida a algo que no fuera ganar dinero para subsistir ellos y su familia. Y eso significa que querían poner su nombre en todos los sitios. Igual que ahora pues un ricachón coge, da ayuda a un ala de un hospital y el ala del hospital se llama como él, ¿no? Este concepto. En este caso, históricamente, al final, ¿quién podía poner su nombre a más cosas? Los que se dedicaban al mundo natural, los que descubrían especies de plantas, de animales y, por supuesto, llegados la mitad del siglo XIX, los que empezaron a encontrar fósiles de esas grandes bestias del pasado que eran los dinosaurios. Ahí es cuando llegaron con fuerza, de verdad, los epónimos, que es un concepto muy clásico en ciencia, que en medicina conocemos muy bien y nunca entenderé por qué. Que os lo resumo muy rápido. Epónimos son estas cosas que se llaman como su descubridor. Y en medicina jamás lo entenderé porque al final te encuentras una enfermedad que dice, esta enfermedad es capaz de perforar tu tabique nasal de lado a lado y comunicarlo con el paladar. Y van y le llaman como el descubridor. Es feo, ¿no? Ya. No No me lo mismo gustaría. que una montaña bonita, desde luego. Exacto. Pero bueno, que por aquel entonces era coleccionar y poner nombre a todo lo que encontraras y había muchos egos y muchas guerras, claro. Bueno, pero esta guerra tiene protagonistas de algún tipo, ¿no? Sí, no solamente son los fósiles los protagonistas, aquí tenemos que hablar de dos personas. La primera es Edward Drinker Cope, que tal vez os suene, porque Sí. hablamos de él hace 2 semanas. Os suena totalmente, ¿no? Sí, Ya- sí, mucho. sí. Era el primero que hablamos el otro día del miércoles, ese. Puede ser. No, mira, pero en cuanto os diga lo que hizo, os vais a acordar. ¿Os acordáis de uno que montó un reptil acuático al revés, que le puso la cabeza en el culo? Sí. y el Eso, culo? sí. Ah. Claro, esto sí. Pues era él, que a pesar de eso, resulta que era una persona pues brillante, que desde niño había destacado, de estos polímatas, que luego en la universidad, vamos, había estado por encima de todos sus compañeros. Y él era uno de los dos. El otro era otro titán de su momento, Othniel, que vaya nombre, Charles Marsh. Marsh, al final, para los amigos, ¿vale? Ah, vale. Marsh y Cope, vamos a hablar de ellos. Vale. Lo que ocurre es que en aquel momento empezaban a descubrirse muchos fósiles porque empezaron a encontrarse los yacimientos más accesibles de dinosaurios y de otros reptiles prehistóricos. Ahora que sabían que existían, ahora que gente como Richard Owen le había puesto nombre al término dinosaurio, reptil terrible, empezaban a buscarlos a propósito. Ya no eran huesos de gigante o supuestos dragones, sabían lo que eran y al final querían coleccionar. Pues los yacimientos más accesibles enseguida se encontraron y se expoliaron de una manera salvaje. Fue un momento donde hubo una explosión de descubrimientos como no ha vuelto a ver en cuestión de especies de dinosaurios. Y en concreto estos dos popularizaron el momento más activo del siglo al respecto, porque, para decirlo rápidamente, yo creo que eran las dos únicas personas de las que se hablaba dentro y fuera del ámbito paleontológico cuando se referían a esos grandes bichos que estaban descubriendo en ese momento, que al final pues era algo llamativo para la sociedad en general. En cualquier caso, para que os hagáis una idea de la guerra que se abrió entre ellos, compitiendo por ser los que más descubrían, los que más encontraban, el mentor de uno de ellos, que el mentor de Cope, que era Leidy, se llama así, y posiblemente el paleontólogo más importante de su momento, hasta que llegaron estos dos, dejó de ejercer
dijo, mira, yo con estas peleas que tenéis de machitos, mejor me retiro, olvido la paleontología. Exacto, llega a ese tema, porque es que al final el tema es el siguiente. Uno descubre un yacimiento, pero no quiere que ese yacimiento, cuando se vaya, como tienen que llevar tantos huesos y no caben en camiones y no caben en lo que podían transportar en el momento, pues dejan parte. Pero si dejan parte de esos huesos y los encuentra el rival y los cataloga como especies nuevas, le va a llevar la delantera. Así que, política de campo quemado. Allí donde no podían recoger todos los huesos, destruían lo que pudiera quedar. Mala idea. Claro, esto era mala leche. Así que yacimientos destruidos, hubo invento de algunas especies, intentando forzar que un hueso de algo que ya sabían lo que era, pues era de algo totalmente distinto. Bastantes malas praxis, podemos decir eso. ¿Y quién ganó? O sea, sí, nosotros es lo que queremos. Claro. ¿Quién acaba? La proteína, sí. Vale, pues el tema es que no es fácil darle la respuesta. Podríamos empezar con no ganó nadie porque perdimos todos, porque se destruyó conocimiento. Lo importante es participar, claro, y quemar cosas. Pero es que incluso si nos quitamos eso, que queda muy de Mr. Wonderful, y nos quedamos con lo fundamental, ¿no? Con la proteína, como estabais diciendo, no está claro. Porque tenemos un ganador, por ejemplo, en lo que se refiere a número de especies descubiertas. Marsh llegó a descubrir 86 especies de dinosaurios, que es una locura. Claro, 86, también te digo, estaban casi todas por descubrir, así que a poco que rascaras, en esta pelea fue cuando se descubrió, por ejemplo, el Triceratops, que todos lo tenemos en la cabeza. Mi prefe. El de mucha gente. Pero no entenderé nunca por qué. Lo que pasa es que sí, de mucha gente. Y oye, respeta mi gusto. Yo respeto. Tú sabes mucho, bueno, eres un gran divulgador científico, pero respétame. Estoy viendo una guerra de dinosaurios ahora mismo. Se otra está más, gestando. es que nunca acaban. No, pero que está muy chulo, está muy chulo. Vale. Bueno, mientras que Marsh encontró 86, Cope encontró 30 menos. Así que ahí claramente hay una buena diferencia. También os digo una cosa. Recogían tantos restos y tantos fósiles que algunos se descubrieron tiempo después de que murieran. Por ejemplo, el alosaurio, que es como un tiranosaurio, pero del Jurásico, es previo, para que nos hagamos una idea de aspecto, ¿vale? Que no me pegue ningún paleontólogo. Este se descubrió tiempo después en cajas que se habían cerrado y no habían llegado a abrir ellos, porque no tenían tiempo de catalogar tantos huesos que encontraban. Así que digamos que eso está difícil de puntuar, pero ahí ganaría Marsh. Lo que pasa es que el mundo de la investigación, ahora más, pero por aquel entonces bastante ya, se dedica mucho a escribir y publicar. Claro. Dejar constancia de lo que has descubierto, reflexiones, pues eso, tu firma. Y en este caso ganaría Cope, porque escribió 1.400 piezas científicas, entre artículos, libros, textos, presentaciones, que 1.400 son una barbaridad. Sí, sí, un montón. ¿Y hay más casos de este tipo de rencillas entre científicos? Todas las que queráis, porque al final los científicos son seres humanos. Normalmente los que llegan alto tienen su ego, como para no, porque han descubierto cosas espectaculares, y se pegan. Mira, hemos nombrado, por ejemplo, a Richard Owen, que es el que acuñó el término dinosaurio, y durante mucho tiempo estuvo, por ejemplo, su busto en el Museo de Historia Natural de Londres, donde ahora está el de Darwin. Pero ahí había una pelea importante, porque a pesar de que ambos compartieron más o menos momento histórico, Owen y Darwin tenían opiniones muy distintas. Darwin, fundada en hechos, creía en la evolución, además sabía que eso tenía que ser así, y digamos que Owen era bastante integrista religioso. Así que a pesar de ser uno de los paleontólogos y naturalistas más importantes de su momento, negaba la evolución. Y no solo eso, sino que para negar las implicaciones de la evolución llegó a mentir mucho. Aquí es una cosa que a mí me parece muy interesante, porque claro, en el momento en el que descubres que la evolución es una realidad y que estamos emparentados con los simios, quedamos un poco mal, ¿no? Para las visiones típicas que había de nuestra posición en el universo. Así que había gente que se dedicaba a decir que era imposible que viniéramos de los simios porque teníamos algunas estructuras en nuestro cerebro que los simios no tenían. Así que tenían y Owen era uno de estos. Owen era uno de estos. Y Owen dijo, oye, que aquí hay 3 cosas en el cerebro de los simios que no hay, de los humanos que no hay en el de ningún simio, en el de ninguno. Y aquí entra, no Darwin, que era una persona respetable y con tenía sus cosas, ¿no? Pero era muy comedido en público, sino que entra su bulldog, que así es como se llamaba, el bulldog de Darwin, que era Henry Huxley. Lo que hizo esta persona fue meterse de lleno en la polémica, pero no solamente demostrándole a Richard Owen que estaba equivocado y que todo el mundo sabía que esas estructuras que no encontraba en los simios estaban ahí, las señalaba en el cerebro, ¿no? De un gorila o de lo que fuera, sino que descubrió
que Richard Owen había plagiado algunos textos. Oh. Y claro, ahí ya le cogió por banda y lo que en un primer momento era una discusión medianamente académica se convirtió en barro, pero barro muy sucio. O sea, Twitter hace tiempo. Le destruyó, pero le destruyó de una manera que duele verlo. Digamos que no se recuperó jamás, que pasó de ser una de las personas más respetadas del sector a ser pues un despojo humano en la boca de Henry Huxley, ¿no? Pero por el tema del plagio, no por negar la ciencia, digamos. Claro, por el tema del plagio. Es que piensa que en aquel momento fue un siglo espectacular. Para mí posiblemente es mi siglo favorito de historia de la ciencia. Habéis cometido un error, ¿no?, al preguntarme por esto. Pero pasa lo siguiente. Pensad que en ese siglo se descubren lo que se llaman muchas humillaciones. En antropología social se le suele llamar, filosófica se le suele llamar humillaciones a los momentos en los que descubrimos que nuestra posición en el universo no era la que creíamos. Por ejemplo, la Tierra no está en el centro del universo, eso ya lo sabíamos, pero en ese momento descubren que tampoco estamos en el centro de la creación, porque evolucionamos de simios, eso es un paso. Pero también descubren que la Tierra cambia y posiblemente sea mucho más reciente de lo que pensaban. También cambia ahí nuestra perspectiva, porque es cuando empiezan a descubrir que los continentes se mueven y que por lo tanto podemos rastrear un poco la temporalidad de la Tierra, ¿no? Otra serie de cositas. Y todo lo que vino junto con eso. Así que pasamos de ser pues, los protegidos de determinadas ideas y concepciones del universo a ser la purria. Joder, macho, qué cosa. Pero es un siglo precioso. Oye, ¿y esto, o sea, siempre eran paleontólogos los que se peleaban o qué? Casi siempre, pero tenemos otra figura que la gente conoce. O sea, yo al final he intentado centrarme en los conocidos, ¿no? Hablábamos antes de Darwin, pues ahora vamos a hablar de Newton. La gente le suena, ¿no? Sí, al menos claro. que en su momento pues estaba ahí y fue uno de los que se dedicó a estudiar la gravedad y pudo formularla matemáticamente para poder calcular cosas. Y hizo verdaderas maravillas, revolucionó muchos campos de la física, otros directamente los fundó él, como puede ser al final su trabajo en óptica, en cálculo, en un montón de cosas. ¿Qué pasa? Que dentro de su genialidad inconmensurable, pues Newton era una persona de muy malas pulgas, que había llegado a escribir en sus diarios de joven que deseaba que su madre y su abuela se quemaran, cosas por el estilo. Tenía una mala relación con ellas. Lo que pasa es que esta personalidad de un jovencillo que está a su bola y de repente revienta y dice cosas, no casa mucho con el mundo académico, porque ahí tienes que ser un poco diplomático con tus amigos y tus enemigos. Y a él le daba igual, él sabía que era más inteligente, él no necesitaba a los demás, y lo que hizo fue ganarse enemistades con todos. Por ejemplo, con Hooke, que era pues también un naturalista en gran medida, no se dedicó a muchas cosas, es un polímata, pero le conocemos sobre todo por ejemplo, trabajos en microscopía y cosas por el estilo. Se llegó a llevar tan mal con él que cuando consiguió acceder a la Royal Institution, de la que fue presidente Newton, quemó el cuadro de Hooke. Esto es lo que dice, no está confirmado, pero el único supuesto cuadro que teníamos de este hombre ya no lo conservamos, en teoría. Lo único que sabemos es que era feísimo y muy bajito. Es más, la frase aquella de Newton que algunos habréis escuchado de si he podido ver tan lejos es porque he ido a hombros de gigantes, como diciendo, yo sé lo que sé porque había genios detrás de mí sobre los que he construido, en realidad tiene otra lectura. Es una frase que viene de un monje de años atrás, pero que él utiliza porque Hooke era una persona extremadamente bajita. Y estaba metiéndose con él, con eso de los gigantes. Estaba excluyéndole de todo lo que pudieran ser influencias. Así que Newton por ahí una cosa, pero luego con Leibniz, que también es bastante conocido sobre todo por filosofía. Sí. Pues Leibniz fue codescubridor del cálculo. Que el cálculo, para no entrar tampoco en mucho detalle, podemos decir que sería el intento de poder, ¿cómo decirlo?, estudiar un proceso que sea largo y que va cambiando sus características pues en tiempos muy muy cortos, para ver cómo va cambiando, para calcular, por ejemplo, cómo va cambiando la velocidad de un coche a lo largo de un trayecto, solo para que nos hagamos una idea. Esto implica matemáticas complejas que en el momento tuvieron que desarrollar y que valía para todo, incluso para calcular, por ejemplo, el área debajo de una curva, o sea, para lo que os imaginéis. Newton descubrió una manera de hacerlo y simultáneamente Leibniz parece que hizo lo propio. Otra manera distinta. Bueno, pues imaginaos la polémica, porque qué coincidencia, ¿no será que me has plagiado? Ahí el intercambio de cartas, los insultos fueron espectaculares. Luego la Royal Institution dijo que Newton era el ganador. Como para no, estando Newton en esa, ¿no? Claro, ese es el truco. Pero bueno, también hay que decir una cosa, que es que aunque efectivamente los dos tenían razón y descubrieron el cálculo y ha sido una de las herramientas más potentes en física, ingeniería, matemáticas que nos podamos imaginar, es verdad que la nomenclatura, o sea, la forma de escribirlo, podemos decir que el abecedario con el que lo escribimos es el de Leibniz, así que ahí ganó el otro. Pero bueno, que rencillas de estas hay muchas. ¿Estáis preparados?
No. ¿Otra vez? Sí, Jolín. eso me ha dicho. Claro. ¿Qué tenemos Eso ahora, le dicen Ignacio? a Eleven, le dicen, no vas a experimentar contigo, lleva Stranger Things 4 temporadas. Pues esto- Pero es suave, hoy no es como la otra vez. No quiero poneros nerviosos. Ya, nerviosos dice. Qué manera más elegante de decir, no quiero dejaros en evidencia. No, pero mira, me hicisteis un favor enorme. Ya algún día os lo devolveré. Os invito a una cena o lo que sea. Esto podéis firmarlo. Pero hoy vamos con algo más suave. Hoy os quiero hablar de cómo procesamos la información, ¿no? De cómo podemos procesar el lenguaje. Y para eso os voy a hacer algunas preguntas, si os parece bien, ¿de acuerdo? Tengo 3, así que si queréis, una por cada uno de vosotros. Venga. ¿Os parece? Sí. Vale. Venga, Marta, pues vamos a empezar por ti. Te voy a hacer una pregunta y me intentas dar la respuesta, ¿de acuerdo? Bueno. Venga. Si yo te pregunto, si puede un hombre casarse con la hermana de su viuda, ¿qué me dices? Ay. ¿Podría? Que Manu me está haciendo gestos. No, pero que no te den pistas. A ver, si puede un hombre No. casarse Si puede un hombre casarse con la hermana de su viuda. con la sí. hermana, Edgar dice que sí. Pero está... con la hermana de su viuda. Edgar está convencido. No. Eso es que no, porque lo estás repitiendo, eso es que estoy Sí, mal. sí. A ver. Yo, la hermana de su viuda. Es que Claro, si fíjate. es su viuda, Ah, ahí está. él ha Ahí está. muerto. Claro. Pilar lo ha entendido, Muy pero bien, fíjate Pilar. cómo Mucho Edgar más ha ido directo. Esto puede parecer un acertijo cualquiera, ¿no? Que estoy jugando con Tú vosotros. tienes aquí al tontico y venga a jugar con él, ¿no? Yo te lo agradezco, porque imagínate que me respondéis bien los Vale. 3, se acaba. Vale. Estos son frases que, a pesar de parecer acertijos, valen para intentar revelar cómo funciona nuestro cerebro cuando procesa información. La realidad es que no leemos palabra por palabra, todo, no escuchamos palabra por palabra. En cuanto nos hacemos una idea de lo que nos quieren contar, desconectamos, optimizamos nuestra capacidad de atención para otras cosas, sobre todo si nos preguntan algo que creemos que nos va a obligar a pensar mucho. Ahí, en cuanto captamos el enunciado, pasamos. Y si nos preguntan, ¿puede un hombre casarse con la hermana de...? Bueno, ya vamos a pensar que si nos hablan de incesto o si nos hablan de alguna cosa que es legalmente cuestionable, pero claro, lo de su viuda no entra dentro de ninguna de esas características. No reparamos en que al casarse con su viuda, el hombre está muerto. Es un problema, ¿no? Sí, o sea, el problema es mi cerebro que no procesa adecuadamente. No, no, quieres tu decir. Oye, cerebro- vosotros bien, el que no ha procesado es el mío. O sea, Claro, va- pero Edgar, tu cerebro funciona fantástico con esto. Esto es lo que tienes que entender, Gracias, porque lo hombre. que no podemos, de verdad, lo que no podemos hacer es pararnos a detectar todos los estímulos que nos bombardean, sean palabras, sean luces, colores. Al final tenemos unos recursos limitados y tenemos que optimizar, como hacer economía doméstica. Va para lo que va. Y en este caso, pues normalmente podemos omitir muchas palabras sin que eso cambie nuestro rendimiento, porque lo normal no es que cometamos estos errores. Esto pasa cuando lo buscamos, y estas frases existen precisamente para despertar esto que se llaman ilusiones semánticas. Igual que hay ilusiones visuales e ilusiones auditivas, estas consisten en jugar con nuestro cerebro de esta manera. Por ejemplo, si ahora os pregunto, Edgar, no te la voy a preguntar a ti, ¿vale? Otra vez. A Porque Pilar. ya- No, a Venga, todos. Ha dicho... Bueno, di. Tú quieres a Pilar, lo que tú quieras. Hombre, no voy a perder yo siempre. Pero tienes que responderme rápido, ¿vale? A ver. Venga, A ver. ¿cuántos animales de cada clase consiguió llevar consigo Moisés en el arca? 0. Era Bien. no a No, Moisés. Tú lo Era pillas el arca de rápido. Noé. Perfecto, pues Pero fíjate, a mí me esta ha puesto la pregunta... más difícil. Yo he pasado muchos es- ratitos sola con él haciendo test. Ojo, ojo, que esto no es tan fácil como creéis. Es tan concreto, es posiblemente la ilusión semántica más conocida. La he dejado de segunda porque si era de primera posiblemente la acertarais. Y es porque se ha utilizado para muchísimos estudios. Por lo general, cerca de la mitad de las personas no se dan cuenta, cuando les cogen desprevenidos, que al final yo os he puesto un poquito bajo aviso, de que ahí estás hablando de Moisés, no de Noé. Pero ¿qué pasa? Que esta frase además nos permite jugar con grados. Esta frase nos habla de hasta qué punto nuestro cerebro se salta palabras al azar o solo cuando está bastante seguro de entender lo que van. Por ejemplo, si en vez de Moisés hubiéramos dicho Pepe, o hubiéramos dicho, yo qué sé, Matías Prats, o alguien que no tiene absolutamente nada que ver con el ámbito bíblico o con la imagen de señor mayor con barba, posiblemente el cerebro hubiera saltado. Cuando se han hecho estudios, esa mitad de personas que fallan son muchas menos cuando cambiamos el nombre por algo que no tiene nada que ver. Así que el cerebro no está fallando a lo tonto, está intentando optimizar, está consiguiendo que de toda la marabunta de cosas que tiene que hacer, falle en la menor cantidad de ellas posibles. Entonces, no sé si esta la habíais escuchado previamente. Por lo que ha dicho Pilar, yo asumo que igual sí. Sí. No la No había lo escuchado. sé, ¿Sabes no lo que sé, pasa? Que pero como es- estaba atenta ya. Sí, Claro. eso es verdad, eso es verdad. Venga, la tercera. Venga, La del vamos. caballo blanco de Santiago. Esta es la Venga, que estoy última aquí ya. preparado, vamos. Vamos con ella. Venga, Edgar. Después de un accidente aéreo, ¿dónde se deberían enterrar los supervivientes?
Pero hombre, depende de lo que quieras hacer con ellos, pero si son supervivientes, claro, ya que han tenido un accidente, al menos déjalos que vayan a casa. Este es el tema. ¿Ves? Porque me ha avisado. Si no me avisa, me lo como. Pero ojo. Claro. De todos modos, yo prefiero poner varios ejemplos porque ahí tenéis vosotros para elegir cuál le hacéis en la cena de familia al familiar que queráis. Sí, o sea, ahora podéis jugar con eso. Es que ahora vamos a llegar a casa y... yo tengo 3. Y además, caballo blanco, tengo 4 ya. Porque me vale para otra cosa. Fijaos que supervivientes va al final de la frase. Es más fácil que pasemos por alto las palabras que van hacia el final que las que van al principio, porque construimos sobre eso. Es como si yo te dijera, esta tarde he ido a comprarme un ratón blanco de ordenador. En el momento en el que añado de ordenador, cambia lo que percibimos de la frase previa. Si hubiera empezado con quiero comprarme una mascota, ya tenemos el contexto de si va a ser un animal, si va a ser un periférico informático, si va a ser lo que sea. Y el otro punto que se suele utilizar para despistar con esto, lo digo porque se utiliza en magia, se utiliza en lo que sea, es enfatizar la palabra que no quieres la palabra que quieres que escuchen. Por ejemplo, la anterior a la palabra importante. Aquí podrías decir, ¿dónde deberían de ser enterrados los supervivientes? Y ya lo otro lo cuelas un poquito. Así que son todo trucos que la psicología de la percepción ha ido desarrollando para esto. Que no tiene mucha aplicación en la vida real, pero que nos hablan mucho de cómo funciona el cerebro. Qué bien, pues me encantan estas ilusiones semánticas y estos trucos neurológicos que nos traes. ¿La semana que viene repites? Claro, si me dejáis. Venga. Venga. Gracias, Ignacio Crespo, un besazo. Nada, a vosotros. Prepárense para correr, por si la tienen que alcanzar, no estar aquí por mucho tiempo, y el tiempo se va. ¡Hey! Cosas que necesitas saber antes de acabar el día. Con Pilar de Francisco y Edgarita. A ver, ¿qué ilusión semántica me vais a traer ahora? No, calla. Bastante ilusiones que llevamos casi un mes juntos. Qué maravilla. Y no ha pasado nada. Pero bueno, qué maravilla que estamos juntos, ¿eh? Y maravillas son también los temas de los que vamos a hablar en cosas que necesitas saber antes de acabar el día. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess. So I said quietly, agreed politely. A ver, temas maravilla, como por ejemplo, el primero. Adivina, dinosaurios no es. Es que nunca sé por dónde me vais a salir. Bueno, es verdad que en esta sección pues hablamos de todo. Podemos pasar de la egiptología, de los dinosaurios, de los huesos, de los científicos que se pelean, cómo sufren los hámsters en la ola de calor, o del menú del día más barato de España por 5 euros que está en Málaga en un bar que tenemos que ir todos y lo recomendamos si no me acuerdo del nombre. De un mercado. Mercado de Huelín. Eso es. Tenéis que ir todos y por supuesto de las Perseidas, que es mi tema, chachi. Somos, pues, como te digo, pues una tómbola de conocimiento. Así es, Edgar. Tenemos nuestra propia verbena. Y como esta sección es, ya lo acabáis de decir, es una montaña rusa de emociones, bueno, no lo habéis dicho, pero es que es el Día Mundial de las Montañas Rusas. ¡Hombre! Perdón. Hay que aplaudir al final cuando se llega. Vale. Hoy, 16 de agosto, tenemos en exclusiva además a Javier Guarido, es director de operaciones del Parque Warner. Javier, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Es el Día Internacional de la Montaña Rusa. Yo no sé si se... Qué ilusión. ¿Qué te digo? Felicidades. Te toca trabajar, ¿no, Javier? Aquí estamos, sí. Correcto. Oye, una cosa curiosa de las montañas rusas es que no tienen motor, ¿no? ¿Cómo? Bueno, no tienen motor para hacer el recorrido. Tienen un sistema que funciona con un motor que al inicio de la atracción te sube hasta el punto más alto de la montaña. A partir de ahí ya suelta el tren y el resto funciona por gravedad todo. O sea, el resto son cálculos de los giros, todo para que llegue al final sin pararse. Y luego he oído que se hace al principio siempre que haya algo espectacular y al final algo espectacular. ¿Eso es así? Sí, es así, precisamente por lo que comentábamos del diseño, ¿no? El principio siempre es muy emocionante porque como comienzas desde el punto más alto de la montaña rusa, pues es donde se alcanza la máxima velocidad
y por el contrario al final es donde el tren ya lleva menos velocidad, lo que permite pues que los giros sean más cerrados y tengan otro diseño pues mucho más espectacular. Yo tengo una pregunta que, claro, como hacéis también esta cosa de no tener motor y calcular todo y eso, pero ¿por qué calculáis siempre de poner la foto finish donde salimos peor? Bueno, no se diseña para que la gente salga mal, ¿eh? Sí, Javier. Que nos están pariendo. El dispositivo de fotografía siempre está ubicado en la parte, digamos, más emocionante del recorrido para que el recuerdo que te lleves sea de lo bien que lo has pasado. Y luego yo siempre tengo un terror, yo monto en todas, a mí me encantan, pero siempre tengo el terror antes de subir, el miedo, el pánico, lo se puede llamar de perder un zapato, de perder una zapatilla, es decir, y ya de traumatizarme el resto del día voy a estar con una sola zapatilla. ¿Esto pasa? O sea, cuando cerráis la Warner eso es la Cenicienta, ¿puedes recopilar ahí cestas y cestas? No, esto se comprueba muy bien, los operadores comprueban muy bien que los zapatos vayan bien fijados y que no haya ningún elemento que pueda soltarse durante el recorrido, no es algo que encontremos habitualmente. Oye, yo he visto también que ahora, o sea, como normalmente, menos en la Warner, que casi no hay, pero en el resto de parques de atracciones sí que hay bastante cola para subirse a las cosas y hay un pre-show y todo, o sea, es como que hay una fiesta ahí antes de montarse. Sí, bueno, esto ha ido evolucionando así. Al final, en un parque temático, pues la experiencia que vive el cliente es lo más importante, ¿no? Entonces, ese tiempo de espera, pues tiene que ser lo más divertido posible. Entonces, ahí es donde se aprovecha y se comienza a generar al visitante esa experiencia con ese pre-show de la atracción sobre la que va a montar. Wow, yo hice prácticas en el Daily Planet esperando para Superman. Puesto una redacción de periódico, yo hice prácticas ese ratín. Estoy escribiendo guión y la gente, por favor, váyase ya, señora. Voy a decir, señora, vamos a cerrar, deja a los niños de 6 años que quieren subir. Déjame que ya acabo el guión. Oye, Javier, las atracciones también evolucionan. ¿Cuál es la tendencia actual en montañas rusas? Bueno, en este sentido sí que no hay una tendencia fijada, va dependiendo mucho del tipo de atracción que ya exista en cada parque. O sea, normalmente cuando un parque construye una atracción nueva busca algo distinto a lo que ya tiene, ¿no? Entonces, bueno, depende mucho de esto, no hay una tendencia fijada y la verdad que el abanico es muy grande, pero bueno, pues podrían ser muy demandados últimamente las Wing Coaster, que son estas montañas rusas con los asientos a los lados y sin suelo para dar esa sensación de vuelo, o las multilanzamientos, los aceleradores verticales, pero ya depende mucho de las que ya tengan los parques. ¿Y la realidad 3D? Sí, bueno, esto ya no es tan nuevo, ya tiene algunos años. De hecho, aquí en Parque Warner se tiene y se ha tenido en la atracción de Batman esa experiencia con gafas virtuales, pero ya no es tan nuevo, ya tiene algunos años. Javier Guarido, director de operaciones del Parque Warner, muchísimas gracias por estar con nosotros en La Ventana. Gracias a vosotros, un saludo, hasta luego. Pues este sí es un tema maravilla, ¿eh? Sí. Bueno, ¿y cuál, no? De todos los que hemos traído. Es verdad. Bueno, a ver el siguiente, no lo tengo yo tan claro. A ver. Bueno, pues que ha vuelto también la emoción de los goles de la Liga, en fin, la emoción. La emoción, sí. No has visto ni un partido esta semana. No, o sea, lo he visto por ahí alguna fotillo en una parada, pero bueno, yo sufro la emoción porque con la Liga también regresa el Comunio, el Fútbol Fantasy, todas estas aplicaciones que hacen que estés tomando algo con gente, que eso sí lo vivo, y de repente pegue un salto esa persona porque ha marcado un gol el Valladolid, esas cosas sí me toca sufrirlas. Sí, para los que no sepan de qué hablamos, son aplicaciones en las que debes elegir unos jugadores, formar un equipo y según las estadísticas de la Liga, pues sumarán más puntos. ¿Queda claro más o menos? Sí. Bueno, lo mejor de todo es que no ganas dinero, ni criptomonedas, ni gallifantes, solo el honor de humillar a tus amigos. Pero espera, hablas de aplicaciones, no es un videojuego. No, es el móvil, ¿no? Es una aplicación que te descargas en el móvil, tú eliges 11 jugadores de la Liga y entonces ellos van sumando puntos conforme a las asistencias que dan, los goles que meten o si es portero. Pero que meten en la vida real. En la vida real, y entonces eso va sumando puntos.
Y dura toda temporada. Claro, y es una locura eso. Llegan a vivirlo tanto que aunque uno sea un seguidor acérrimo del Madrid, si tiene en su equipo a un jugador del Barça y marca, lo celebra como si marcara a su hermano. O sea, bueno, creo que no sé si lo estamos explicando bien, ¿no? Bueno, yo seguro que no. Y como no soy un libro abierto en esto, hemos querido invitar al cómico, guionista e ilustrador y jugador del Comunio, Borja Somozas. Borja, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acercarte aquí a los estudios de Radio Madrid. Ayúdanos, ¿esto qué es? ¿Una aplicación, un juego? Sí, es una aplicación y de hecho me ha hecho mucha ilusión que me llamarais porque gané en la temporada anterior y creía que me llamáis por eso. Hombre, miramos tu currículum. O sea, ganaste a tus colegas, hay que dejarlo a mis claro, colegas. Ganaste a tus colegas, Claro. porque ahora parece que haya ganado aquí la Champions. Éramos 8 y gané. Oye, pues está bien. Sí. Y además se suele hacer una movida que es que, como no hay dinero en juego ni nada, no sé si lo hacéis vosotros, pero mis amigos siempre hacen que los 4 últimos pagan la comida a los 4 de arriba. Exacto, fíjate que pensaba que era una cosa nuestra, pero lo hace todo el mundo, ¿no? Sí. Pues sí, y me invitaron, la última comida me invitaron. ¿Pero y qué hacéis? ¿Creáis un grupo de WhatsApp o cómo? Sí, tenemos un grupo de WhatsApp y está genial porque mantienes el contacto con todos los amigos y te ríes porque hay incluso cosas de corrupción. O sea, ¿os intentáis corromper unos a otros? Sí, a mí me llamaron de madrugada para ofrecerme un fichaje No para puede que ser. no lo fichara otra persona. No puede ser. Para que otro que competía con él no lo pudiera fichar y dice, luego te lo compro otra vez. O sea, algo muy... Porque te llamó Laporta, Florentino. Sí. Más o menos. O sea, cloacas del Estado, vamos. Esto ni Newton ni ¿cómo es? Leibniz. Esto de la guerra de dinosaurios no tiene nada que hacer con esto. ¿Y alguna vez alguien se ha ido del grupo de WhatsApp en plan enfadado, en plan de haber enfados? Hubo un poco de enfado y hubo uno que ahora ha formado una familia y todo. O sea, se fue y le ha sentado la cabeza. O sea, sí. Por el grupo de WhatsApp y ya. Hombre, es una Un casualidad, nombre ¿no? nuevo. Pero es verdad que se fue y ahora tiene 2 hijos y le va muy bien. y enfados graves, en plan, enfados graves. De alguien que haya dicho, oye, que no os hablo más. Bueno, este que te digo se enfadó un poco. Ahora ya no, ahora ya se lo ha pasado. Pero sí, ha habido algún enfado. Sobre todo por esto de las llamadas y un poco los tejemanejes estos. La gente se enfada un poco. Y tenéis conversaciones paralelas en WhatsApp. O sea, mientras estáis en el grupo de, Claro. lo que está diciendo ni caso. Sí, estamos cosas como de así. broma en el grupo general, pero luego por detrás es, no hagas eso. Sabes que hay un grupo Futmundo sin Borja, ¿no? Para robarte los jugadores. Seguramente. Oye, Pero ¿cuál es el éxito de estas aplicaciones si no hay nada en juego? Y además no depende de ti, ¿no? O sea, lo único que depende de ti es elegir bien a los jugadores. Hombre, en realidad sí depende mucho porque tienes que estar muy atento a lo que está pasando en la realidad. Entonces, por ejemplo, yo ahora mismo tengo a Asensio de delantero. Pues buena elección. Claro, yo sé que Asensio no juega en el Real Madrid, pero claro, para eso tienes que estar informado y saber que este año puede que no juegue, entonces que a lo mejor te conviene más tener otro. Entonces, realmente no tiene mucho que ver con la suerte, o sea, tiene que ver mucho con la información. Entonces, Claro. al final gana el que más tiempo libre tiene para mirar el periódico. pues mira, está bien esto. Bueno, pues muchas gracias, Borja Somoza. No te vayas, ¿eh? Quédate, No. quédate aquí con nosotros. Y es que el fútbol ya no es lo que era. Me acuerdo cuando el Burgos jugaba en primera. La piña que le dio Jesús y la canela. Y el descenso del Oviedo directamente a tercera. Jugadores, equipo, camiseta y aficiones. Árbitros como Rubino que revientan los cojones. El infarto a Ramón Blanco por sentir los colores. Maradona en el Sevilla ya no tenía pulmones. A ver, Pilar, hoy estás muy de 3D. Sí, todo lo que sea gafas 3D. Además, quería hilarlo, pero había otra sección en medio. Y pero ha quedado bien. Bueno, pero vamos a hablar, sí, de 3D, pero no de las gafas aquellas de cartón que las películas se veían fatal, pero nadie se atrevió a decirlo nunca. Sí, es verdad, eso fue como las Power Balance, ¿no? El equilibrio, algo así. Hablamos de un 3D que sí funciona, las impresoras 3D. Voy a leer la noticia. Arrestan a un hombre que logró fabricar un subfusil con su impresora 3D. O sea, te digo que he visto la imagen y parece de verdad, parece auténtica. Bueno, entonces nosotros hemos pensado, ¿se puede hacer todo con una impresora 3D? Y por eso hemos llamado a Beatriz Seoane, ingeniera responsable de la primera incubadora de impresión 3D de toda España. Beatriz, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Dónde está el límite de una impresión 3D a nivel usuario? ¿Existe? Sí, existe, no todo se puede hacer, sobre todo el límite está en los materiales que podemos llegar a utilizar realmente. Y a este hombre del subfusil se le fue un poquito la mano.
Bueno, hubo polémica hace un tiempo también relacionada con el tema de la impresión de armas en impresión 3D y la verdad es que ahora está muchísimo más regulado porque para imprimir algo en 3D primero necesitamos un archivo en 3D. Claro, ese archivo lo tenemos que sacar de algún sitio, pues ya no es tan fácil conseguir un archivo 3D de lo que sería un arma. Igualmente a esa arma habría que ponerle ciertos componentes metálicos y entonces no sería, le doy a un botón, me sale un arma y ya pum, puedo disparar lo que sea. No es así, es muchísimo más complejo y ahora está muchísimo más controlado. Sí, esto fue todo un tema en Estados Unidos con el tema de la impresión de armas y de los archivos que se pueden encontrar en Internet, como tú dices, Beatriz. Sí, y abre también un debate interesante en el si el problema está en la tecnología o en el uso que hacemos de ella. Claro. Y luego te has hablado que hay que tener un archivo, pero habrá que tener algo de formación. ¿Es importante para poder realizar estos trabajos en 3D? Aquí depende un poquito porque hay diferentes tipos de impresión 3D. Pensad que en 3D podemos imprimir con muchísimos materiales, podemos imprimir en metal, en cerámicas, impresoras de gran formato, de metro cúbico, impresoras muy chiquitinas. Si estamos hablando de impresoras muy grandes, industriales, sí que hace falta una formación que normalmente te da la propia empresa que te vende la impresora o una formación de diseño previa, porque el diseño es un punto muy clave en la impresión 3D. En cambio, cualquier aficionado a este mundillo hoy en día puede adquirir una máquina por 200 euros y empezar a imprimirse cositas en casa. Hay muchos programas de diseño gratuitos, hay millones de conocimiento gratuito en Internet, con lo cual realmente es una tecnología que, aunque tiene un uso industrial bastante marcado y cada vez más, hay muchísima parte del mundo maker que le ha dado muchísima vida. Durante el COVID, por ejemplo, lo vimos y yo donde estoy, la incubadora de 3D, lo vemos cada día, que muchas empresas o muchos emprendedores que empiezan en el mundo maker con la impresora de su casa acaban montándose una empresa relacionada con esto. Claro, esto puede llegar un momento que si se va profesionalizando el usuario puede afectar, no sé, yo qué sé, ahora estoy improvisando, pero empresas de juguetes o cosas así. Sí, aquí pensad que lo bueno de la impresión 3D y de que realmente se pueda tener en casa es que también ha popularizado muchísimo su uso. O sea, nosotros en la incubadora tenemos empresas desde que hacen muñequitos de Warhammer a que hacen plantillas, a guías para cirugía, a gafas a medida o piezas de moto. O sea, realmente hacemos un poquito de todo y es esa gracia de cuando popularizas la tecnología y se la puedes dar a la gente puede usarla para solucionar esos problemas que ellos tienen. Y los que llevamos la tecnología son problemas que nunca se nos hubiesen ocurrido, porque no tenemos ese problema en nuestro día a día. Beatriz, bueno. ¿Y qué es el objeto que todavía no habéis conseguido imprimir con una impresora 3D de este tipo? Lo que se os resiste, esto que queréis hacer pero no podéis. Pues la impresión 3D en chocolate es algo a lo que le tenemos ganas, no vamos a decir sí, que no. Ahora te veo. Teníamos que haber empezado por ahí. Tenemos que haber empezado y de chorizo de león. Ahí teníamos que haber ido. Se hace, hay varios restaurantes, sobre todo en alta cocina, que se está utilizando y también tiene un puntito de aplicación médica por temas de recuperación, de problemas en la garganta y así, bastante interesante. Pero realmente creo que ahora mismo el límite de la impresión 3D lo marca como tiene que ser una legislación en referencia a si vas a usar un material, por ejemplo, para el sector médico, tiene que tener y cumplir cierta normativa. Y esa normativa aún no se cumple desde el 3D, que es el camino que se está recorriendo ahora. Claro. Pues Beatriz Soan, ingeniera responsable de la primera incubadora de impresión 3D en Europa. Muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana. Gracias a vosotros, que tengáis buena... Igual. Buscan buen abogado, ten la mano el mechero y la coartada del loco, por si acaso ya no cuela el milagro. En las portadas y en los telediarios ladrarán por tu forma de dejarte morder. Algo harías esta vez. Y en las tortugas... A ver, que os veo emocionados. Sí, ¿Qué pasa? No veíamos el momento, ¿verdad? Yo no sé si dejar de hablar y ponerme a llorar de emoción ya directamente. Yo creo que sí, Edgar, es la mejor opción. Vamos a llorar. Vamos, Emoción, voy a llorar porque esto no puede ser. Es que está aquí. Es que lo tenemos aquí. Borja, suena así normalmente. Vale, no te asustes. El pobre no le está pasa diciendo... nada. Estaba preocupado. Nos está mirando como raro, pero bueno, es que no sabes lo que nos pasa, Borja, que resulta que en Radio León nos espera el mejor ser del mundo, mejor que cualquiera que puedas coger tú en el Full-Mundo. Lo imprimiríamos. De hecho, tendría que salir en el Full-Mundo y que cada semana le dieran todos los puntos. Y es el gran
Julio Guerra. Julio, buenas tardes. Hola Marta, buenas tardes. ¿Cómo estás? En 3D estoy impreso ya, muy bien. ¿Qué haces en Radio León? Pues mira, estoy en Radio León por las orquestas de los pueblos, las orquestas del verano. Es que este fin de semana, ya os he escuchado yo en el matinal que habéis vivido una noche junto a una de estas orquestas que vuelven a los pueblos después de prácticamente 2 años completos de parón. Ha sido uno de los sectores que más ha tardado en recuperarse en la pandemia, ¿verdad? Sí, de hecho su patronal cifra en un 15% las que han tenido que cerrar, así que este fin de semana efectivamente hemos pasado un rato estupendo disfrutando del grupo Cañón y lo hemos hecho en un pueblo de Palencia, en San Llorente del Páramo. Somos el grupo Cañón, venimos directamente desde León y estamos encantadísimos de estar formando parte de esta pedazo noche de fiesta. Con ellos hemos disfrutado de los éxitos de siempre. Temazo, ¿eh? Hombre. Pero también con lo mejor de ahora. ¿Cómo es? Y es que me encantas tanto, se me miras mientras canto, se me pone cada tonta y tú me tienes loca. Y cosas, por cierto, que sorprendentemente ya son clásicos. Escuchad, han pasado 11 años de canciones como estas, del Tacatá. Mamacita. Julio dice que se ha ido a trabajar a cubrir una orquesta, claro, sí. y ha estado dándolo todo. Claro, Sí, cuando se ya me escucha metió de el tacatá es porque ya iba un poco pimplaico. Trabajo de campo. Bueno, en fin, que las orquestas han vuelto a salir, han pasado 2 años, sus integrantes han tenido que buscar otros trabajos mientras tanto. Nos hablaba de ese regreso, por ejemplo, Edu, que es uno de los componentes del grupo. Cuando después de 2 años entré era una plaza de toros portátil y el camión estaba dentro. Y claro, nosotros entramos por una puerta, no se veía el camión. Y si uno entras por la puerta y ves el camión montado, a mí se me cayeron las lágrimas. Se me cayeron de ¡buah! Que los pelos de punta, de ver, dices, joder, esa fue la primera fecha. Jolín, pues es una cosa sobrecogedora esto de las orquestas. Julio, lo has vivido, has sufrido, has estado por ahí, Fatal, de verdad que oye, te apoyamos. Cuidado. Te apoyamos, pero Marta, Julio no está solo porque le acompaña Héctor Viñuela, que es director del Colegio Rural Agrupado Maestro Emilio Alonso, que está en Lorenzana, en León. Héctor, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, ¿cómo habéis dado el uno con el otro? Ponedme en contexto. Pues mira, porque, Héctor era el vocalista del grupo Cañón, del que nos está hablando Julio. Vale, ya. Y claro, este es su primer verano sin actuar. O sea que ya veis, de profesor, o sea, de cantante de orquesta a director de un colegio. ¿Qué ¿Y os por parece? qué esa transición? O sea, es como compañero, o sea, como Fran Pérez al revés, no sé. Pero soy hijo único y no tengo hermanos. Lo mejor de todo esto, perdona que ahora improvise un poco, pero es que ahora eres director de orquesta, o sea... algo así. Oye, yo quería preguntarte si era imposible compatibilizar esto. Sí, finalmente era imposible. Lo he intentado, lo estuve compatibilizando durante un tiempo, durante los últimos 2 años y algo, que estaba también cantando en Cañón, como decíais, y ahí estaba únicamente, entre comillas, de maestro, y ya era muy complicado, pero evidentemente, después de la pandemia y de distintas circunstancias que asumí la dirección del cole, pues ahora ya sí que era imposible del todo. Además, una orquesta del tamaño de Cañón es imposible del todo poder compatibilizarlo. Claro, ¿y cómo está siendo pasar un verano, como dices tú, de Magel? Porque para ti un 15 de agosto en casa debe ser extrañísimo eso. Era como mínimo raro y ahí un poco casi hasta doloroso, porque al final han sido para mí 14 años en este caso, que bueno, evidentemente cuando paramos, hubo otro verano en el que no tocamos un 15 de agosto, pero bueno, era para todos, ¿no? No era solo para mí, y ahora se hace raro, y bueno, pues la verdad es que es extraño, es un poquito doloroso, no os lo puedo negar. Pero a ver, Héctor, eras cantante, luego te metiste a profesor, o al revés, ¿cómo termina un profesor en una orquesta? Era un poco de todo, porque yo cuando empecé a cantar en orquestas estaba en el instituto. O sea, pasé toda la universidad compatibilizando la universidad, todo el tipo de estudios, después el estudio de la oposición con la orquesta también. Pero sí que es verdad que yo el día que salió y había aprobado la oposición empecé a saber que aquello se acababa.
Por Porque cierto, era uy, inco- perdón. Sí, nada, no, por favor. Es que le quiero poner una cosa a Héctor, que no sabe que se lo íbamos a poner, pero yo hablé con sus compañeros. ¡Hombre! Isabel Gemio, buenas tardes. Porque sus compañeros le echan muchísimo de menos. Y entonces les pregunté el otro día, así que escuchad lo que me decían la semana pasada. Yo con Héctor, por ejemplo, era mi hermano aquí. Compartía habitación con él, la furgoneta estábamos juntos, aquí estábamos juntos, nos reíamos un montón, era un cacho de pan, Héctor es un amor. Y personalmente con Héctor, bueno, hombre, te mando hasta recuerdos, me cago en 10 desde aquí, o sea, muy bien. Era, vamos a hacer esto y rápidamente estaba dispuesto a cualquier cosa. Se lanzaba a la piscina con lo que pues gente así, que aporte, que no ponga problemas, que quieran disfrutar de esto y que tenga la pasión que tiene Héctor, no hay mucha gente así. Porque esto tiene mucho Héctor de piña, ¿no? De casi de campamento de verano, ¿o qué? Eres malo, ¿eh? Qué malo, me cago en 10. Esto tiene mucho de... No quería llorar yo en la radio que ni se ve ni nada, Los que han hablado mal no los hemos puesto, ¿vale? Perfecto, Claro, menos claro, mal. todos los demás están eliminados. Esto tiene mucho de piña, y además es que es cierto que, bueno, solo es como muy cercano, muy particular, no solo de las orquestas en general, pero nosotros hicimos un grupo que durante 3 años estuvimos las mismas 10 personas encima del escenario y 3 o 4 debajo, en total 15 personas, muchas horas y durmiendo muy poco, que luego eso todo es como la casa de Gran Hermano a tope. ¿Con Y además- edredoning también? No, sin edredoning, por favor. Es que nosotros queríamos llegar ahí, o sea, toda esta entrevista era para saber Solo era para eso, si había no. mejunje en las orquestas por ahí. Sí, la Orquesta Cañón Nacional sin nombre. Cuando hay... Por eso nos llevamos tan bien, porque no había mejunje ninguno. Héctor Viñuela, muchísimas gracias por acercarte ahí a la radio, a Radio León. Y Julio Guerra, sigue haciendo trabajo de campo, sacrificándote por la información verbenera que todos necesitamos. Qué mala gente sois, un beso. Un beso. Gracias. Never mind the when and go by. Got a feeling higher than high. This is the real thing. Borja nos mira como diciendo... Que me tengo que ir a comprar jugadores. Salgo corriendo. Que me están Que va, robando que va. fichajes. Borja, gracias por acercarte aquí Gracias a la a radio vosotros. también. Pilar, Edgar, mañana seguimos. Mañana. Repetimos, un beso. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.